Buenos días chicos, buenos días señores padres de familia. Les saluda nuevamente el profesor Jover Aguirre del curso de Historia del Perú. En esta oportunidad vamos a poder conversar nosotros de manera breve, pero a su vez clara y concisa, acerca de la historia del Perú. Lo que nos toca ver el día de hoy es una introducción a nuestro curso, una introducción al curso de Historia del Perú. Pero empecemos imaginándonos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, normalmente cuando llegan los meses de verano o cuando llegan las fechas cívicas o los días feriados, normalmente las familias suelen viajar, irse a diferentes partes del territorio nacional, y en esos viajes observan lo maravilloso de la naturaleza, lo maravilloso del medio ambiente que tiene el Perú, su geografía. Pero no solamente nos quedamos maravillados con el bello paisaje de nuestro país, sino también en cada departamento de nuestro querido país, en cada región de nuestro amado país, vamos a encontrar algo muy importante, que en esos lugares se desarrollaron hace muchos años sociedades muy antiguas que alcanzaron un gran desarrollo que inclusive hasta el día de hoy dejan maravillado a millones de turistas. Chavin de Huántar, Huari, los incas, entre otras grandes sociedades. Pero la historia del Perú no se resume a eso. La historia del Perú es una etapa larga que llega hasta el día de hoy, y eso es lo que nosotros vamos a ver con esta breve introducción al curso de Historia del Perú. Y empecemos por esto. ¿Qué es Historia del Perú? Ya hemos visto en un video anterior sobre el curso de Historia Universal que la historia es una ciencia social que se encarga de estudiar los hechos históricos, los acontecimientos trascendentales que ocurrieron en el pasado. Pues si nosotros nos preguntamos qué es la historia del Perú, diríamos también que es una extensión de esa historia universal, de esa historia mundial, pero que prácticamente nos estaríamos enfocando en el Perú, en un país. Pero también podemos decir nosotros que la historia del Perú es la comprensión del proceso de formación. ¿Qué cosa es la comprensión del proceso de formación y desarrollo de la cultura? Es lo que les mencioné inicialmente. Hace mucho tiempo atrás habían sociedades antiguas que alcanzaron un gran desarrollo cultural, que han llegado a nuestros tiempos con el nombre, o como le conocemos, con el nombre de patrimonio cultural. Pero también dice de la nación peruana. ¿Cuándo se formó la nación peruana? ¿Desde cuándo podemos hablar nosotros de nación? Recordemos que el término nación, ¿no?, conlleva dos términos también muy importantes. Primero, historia, y segundo, población. Una población con una historia en común. ¿Desde cuándo? ¿Será desde esta época antigua o será posterior a ella? Si nosotros queremos hablar de la nación peruana, diríamos que esta nación peruana se habría formado posterior a la época colonial, después que llegaron los españoles. Pues bien, entonces la historia del Perú, recalcamos, es la comprensión, observación, descripción, explicación, ¿no?, comprensión del proceso de formación, cómo se fue desarrollando la historia en el Perú, cómo estas sociedades que llegaron hace 12.000 años, poco a poco comenzaron a desarrollarse, qué nivel de desarrollo cultural alcanzaron y qué pasó con ese desarrollo cultural, por qué no continuó, por qué se obstruyó, ¿no? Y después de este modelo, ¿qué vino? ¿No? Si el Tahuantinsuyo, que era el modelo último de desarrollo autónomo, se interrumpió, ¿qué vino después? ¿Fue mejor? ¿Fue peor? ¿No? ¿Y qué consecuencias trajo en esta naciente nación peruana? ¿Y cómo se formó esta nación peruana? ¿En base a qué? ¿En torno a qué? Entonces, la historia no es solamente la descripción de los hechos. La historia no es solamente años y lugares,
no, o nombres importantes. La historia es análisis y de eso se va a encargar la historia del Perú, de analizar los hechos históricos ocurridos en nuestro país. ¿Por qué es importante la historia del Perú? ¿Será importante la historia? No me refiero solamente al Perú, sino me refiero a la historia en un país determinado. Como por ejemplo, ¿será importante la historia de Colombia? ¿Será importante la historia para Ecuador? ¿Será importante la historia para Chile? ¿Y será importante la historia para nosotros, la historia del Perú? Pues desde ya les digo que es fundamental. No solo es importante, sino es fundamental. ¿Y por qué decimos fundamental? Primero, porque nos permite comprender nuestra realidad. Qué importante es comprender nuestra realidad. Y recuerda que la realidad normalmente lo podemos entender de repente como el presente, como lo que podemos ver y aprender hoy. Pero recuerda que ese presente es producto de un pasado, es consecuencia de los hechos históricos ocurridos en el pasado. Entonces es fundamental. ¿Por qué hemos dicho que la historia es importante? Porque permite conocer el pasado, para entender el presente, para comprender nuestra realidad y para proyectarnos el futuro. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la historia es importante no solo porque nos permite, ¿no?, comprender nuestra realidad, sino también porque permite transformar la realidad. ¿Qué cosa es transformar la realidad? Proyectarse hacia el futuro, ¿no? La situación económica del Perú ha tenido grandes momentos, grandes oportunidades para podernos desarrollar como país. La prosperidad falaz, una época en la que el Perú tuvo mucho dinero producto de la venta de un producto como era el guano, posteriormente el salitre, posteriormente hemos sido potencia, hemos tenido boom en el azúcar, en la harina de pescado, siempre en la minería, pero lamentablemente no hemos aprovechado las oportunidades para podernos desarrollar. La pregunta sería ¿por qué? ¿No? ¿Qué ocurrió? Pues eso es lo que la historia nos va a explicar, no nos va a narrar, ¿no?, solamente hechos heroicos. No, la historia es cruda, la historia se narra tal y cual ocurrieron los hechos. Por eso es una ciencia que se caracteriza por ser objetiva, la objetividad por delante de todo. Desarrolla un sentido de identidad nacional y cultural. Qué importante es para el desarrollo de un país la identidad nacional. Hay una canción que dice: tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Pues sí, señores, yo también tengo el orgullo de ser peruano, de haber nacido en esta hermosa tierra, milenaria, rica en cultura, rica en tradición. ¿Y cómo se formó esa riqueza tradicional en el Perú? Solamente con las sociedades antiguas, con los incas, con los pre-incas, ¿no? Todo lo traído por los españoles fue malo en comparación a lo que había antes con el Tahuantinsuyo. Esa mezcla cultural, ese sincretismo cultural que se va a dar producto de la llegada de los españoles al Perú, ¿será positivo? ¿Será negativo? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Verdad? Lo único que nosotros podemos decir es que esto es importante para una identidad nacional, para sentirnos orgullosos de ser peruanos, para que como peruanos, donde vayamos, podamos estar con la cabeza en alta, con la mirada hacia arriba, diciendo: soy peruano y tengo esto maravilloso, ¿no?, como es bellos paisajes, como es un gran patrimonio cultural. Entonces, hay una frase que dice: pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado. ¿No es así? Pero también, pueblo que no conoce su historia es un pueblo débil, es un país débil. Un pueblo que no se identifica con su país, con su cultura, con su nación,
es débil y ese país es difícilmente desarrollable. Podremos tener los recursos en abundancia, podemos tener los mejores climas, podemos tener una gran variedad de flora y fauna, pero si nosotros no nos identificamos con lo que poseemos, con lo que antiguamente se le llamaba o con lo que se le sigue llamando probablemente también peruanidad, amor por el Perú. Ahora, cuando nosotros hablamos de historia del Perú, vamos a hablar de historia, pero también vamos a hablar de arqueología, que es muy importante. Aparte de ser una ciencia que ayuda a la historia, una ciencia auxiliar, es importante porque a través de la arqueología nosotros vamos a rescatar, vamos a recuperar, ¿no? Vamos a descubrir una gran cantidad de restos materiales que los hombres en su devenir, en su transcurrir en el pasado, fueron creando. Desde los primeros hombres que llegaron al Perú hace 12.000 años, que utilizaban herramientas líticas, herramientas de piedra, luego que crearon herramientas para poder producir sus propios alimentos a través de la agricultura, a través de recipientes como las cerámicas, como piezas de oro, de plata, dentro de la orfebrería, ¿no? Como los grandes restos arquitectónicos dejados por estos hombres. Entonces la arqueología es fundamental para estudiar el pasado del Perú, pero no solo el pasado, la arqueología también puede estudiar el presente a través de los restos materiales dejados por el hombre. Entonces, aquí la arqueología es fundamental para el estudio del Perú antiguo, como hemos mencionado. Aquí van a destacar dos arqueólogos muy importantes. El primero, Federico Maxull, de nacionalidad alemana. Federico Maxull, cuando vino al Perú, fue el primero en realizar excavaciones arqueológicas en nuestro país. Por eso lo consideramos como el pionero de la arqueología en el Perú. El término pionero significa el primero. Así es, antes de Maxull, ¿qué había? ¿Había arqueología? Diríamos que no. Lamentablemente, mucho de nuestro pasado antiguo se ha ido perdiendo por una mala práctica en la arqueología o en la pseudoarqueología, como eran los famosos saqueadores de tumbas o los famosos huaqueros, que buscaban piezas invaluables para luego venderlos en el mercado negro. Julio César Tello, este guarochirano, ¿no?, nacido en la Sierra de Lima, que se forjó un futuro prometedor, es considerado el padre de la arqueología en el Perú. Sí, el padre de la arqueología en el Perú. Sus estudios, sus descubrimientos, sus publicaciones jugaron un papel muy importante para explicar el pasado del Perú antiguo. Julio César Tello es el descubridor de la cultura chavín, considerada una alta cultura de las más antiguas. Es descubridor de la cultura Paracas. Chavín fue descubierto en 1919, Paracas fue descubierto en 1925. ¿No? Claro, Maxull también es descubridor de dos culturas muy importantes, la cultura mochica y la cultura nazca. Los aportes de esos dos arqueólogos son fundamentales. Tello, por su condición social, por su aspecto físico, por su aspecto racial, prácticamente no tenía posibilidad de poder ingresar a una universidad tan prestigiosa y tan elitista, ¿no?, solamente para la clase alta, como lo fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en su momento. Solamente la aristocracia ingresaba a esta casa de estudios. Tello, ¿no?, por amistades, Tello sí contaba con muy buenas amistades y buenas influencias. Gracias a ello, Tello pudo ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, graduarse como médico, y sus grandes conocimientos en medicina los basó prácticamente cuando descubrió la cultura Paracas. Sin embargo, la otra pasión de Tello era la arqueología, pero como hemos dicho, en el Perú no había esa ciencia, todavía no se desarrollaban las ciencias sociales, y Tello tuvo que ir hasta Estados Unidos
¿no?, hacer un estudio en la Universidad de Harvard, graduarse en Harvard y luego regresar al Perú y hacer sus grandes estudios arqueológicos. Entonces, los grandes aportes de Tello lo convierten en el padre de nuestra arqueología peruana. Y otra cosa que es muy importante y que necesitamos también para reconstruir parte de la historia del Perú antiguo es la etnohistoria. La historia es una ciencia que va a explicar los hechos, los acontecimientos a través de documentos, o se va a basar en documentos. En otras palabras, diríamos entonces que la historia como proceso empezó cuando apareció la escritura, hace 4000 años antes de Cristo aproximadamente. Sin embargo, en el Perú, la escritura recién hubo con los españoles cuando llegaron en el siglo XVI, en el año de 1532. Anterior a ellos, en el Perú antiguo no había escritura. Eran sociedades ágrafas, como se le llaman, ágrafas, que significa sin escritura. Entonces, ¿cómo el historiador, ¿no?, que se encarga de estudiar el pasado en base a documentos, en base a la escritura, pudo o puede estudiar parte de la historia del Perú, sobre todo de la época antigua? Pues no solamente es a través de los restos materiales, sino también a través de la etnohistoria. ¿Y qué es la etnohistoria? Simplemente diríamos que es la mezcla. La etnohistoria nace de la mezcla de los métodos utilizados por la antropología y por la historia. A eso le llamamos etnohistoria. El campo de estudio de la etnohistoria son las relaciones interétnicas, relaciones culturales entre pueblos particulares, pueblos principalmente, como hemos dicho, ágrafos. ¿Cómo vamos a nosotros explicar, ¿no?, el desarrollo cultural de las sociedades antiguas pre-incas, incas, que no tuvieron escritura? A través de la etnohistoria. Y nosotros tenemos y hemos tenido grandes etnohistoriadores. Algunos ya han fallecido, como María Rostorowski, ¿no?, una autodidacta. Una de sus publicaciones más importantes de María Rostorowski es el Tahuantinsuyo. Se basó en estudiar la sociedad incaica, la sociedad y el estado incaico. Otro gran etnohistoriador es Franklin Pease, también ya fallecido, que también se enfocó en estudiar el pasado incaico. Y aún vivo, y probablemente uno de los historiadores que más renombre ha ganado en toda su trayectoria, es Valdemar Espinosa. Se encargó de estudiar parte de la historia incaica. Él no solamente tiene un libro sobre el Tahuantinsuyo, un libro de este grosor de más de 500 páginas, ¿ya?, donde habla de la sociedad, de donde habla del Estado, donde habla de la economía incaica, sino que también tiene otra publicación muy importante y una explicación sobre la caída del imperio del Tahuantinsuyo. Valdemar Espinosa dice, y encuentra documentos que afirman lo que él menciona, que los incas cayeron no solo por los españoles, sino por la alianza que lograron hacer los españoles con las etnias conquistadas por los incas. La debilidad de las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa hizo que el Tahuantinsuyo se debilitara. Y aprovechando esa debilidad, las etnias conquistadas por los incas, ¿no?, se aliaron a los españoles para recuperar su libertad. Entonces, esto es la etnohistoria. Y hablar de historiadores peruanos, tenemos también hasta el cansancio poder mencionar, pero mencionemos al primero, al padre de la historia del Perú. Hemos mencionado nosotros que el padre de la historia universal, o el padre de la historia en general, era el griego Herodoto. Pues el padre de la historia del Perú fue un mestizo, considerado el primer mestizo biológico del Perú. ¿Qué es un mestizo? La mezcla de un blanco
con un mal llamado indígena, que en realidad era un cobrizo. La mezcla de la raza blanca y la raza indígena dio como producto el mestizo. ¿Y quién es el primer mestizo biológico del Perú? Gómez Suárez de Figueroa, su verdadero nombre, seudónimo, el Inca Garcilaso. Entonces, ¿quién es el padre de la historia del Perú? El Inca Garcilaso de la Vega, cronista mestizo del siglo XVI. Periodificación. La historia del Perú se puede explicar de diferentes maneras, ¿ya? Pero no todos podemos tener nuestra propia versión de la historia del Perú. Por esa razón, ¿no?, hay un consenso, y ese consenso lleva a hacer una periodificación de nuestra historia peruana, las distintas etapas por las que ha pasado nuestro país a lo largo de esta historia, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y aquí nos enfocamos principalmente en dos periodificaciones, como viene a ser la tradicional y como viene a ser la moderna. En la tradicional, ¿no?, fue elaborada por el historiador también egresado a la Universidad de San Marcos, luego se trasladó a brindar su experiencia y su conocimiento en la Universidad Pontificia la Católica, Fernando Silva Santiesteban. Él divide, ¿no?, él periodifica la historia del Perú en tres grandes épocas. El Perú antiguo, o el Perú autóctono le llama, el Perú colonial, ¿no?, y el Perú independiente. Entonces, tres: Perú antiguo, Perú colonial, Perú independiente. Expliquemos cada una de ellas. A ver, aquí, muchachos, fíjense. En el Perú antiguo, ¿ya?, o autóctono, dice que se inicia con la llegada del hombre al Perú. ¿Y cuándo llega el hombre al Perú? Pues los debates hasta ahora siguen. Si fue hace 20.000 años, si fue hace 15.000 años, si fue hace 13.000, si fue hace 11.000. Lo cierto es que la llegada del hombre al Perú, ¿no?, tiene aproximadamente unos 12.000, 13.000 años. Entonces, desde la llegada del hombre al Perú hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, sería el Perú antiguo. ¿Y quién está aquí? ¿Qué sociedades o qué parte de la historia se desarrolla en el Perú antiguo? Pues él le llama la época preincaica, desde que llegaron los primeros hombres, ¿no?, lo que podemos llamar nosotros los hombres primitivos del Perú. Los hombres de paca y caza, de chivateos, que eran cazadores, que eran recolectores, que utilizaban la piedra, que llevaban una vida nómada. Esos hombres pertenecen a la época del Perú preincaico. Pero ¿quiénes también? Están la cultura chaví, está Caral, está la cultura chaví, la cultura naca, la cultura mochica, la cultura chimú, la cultura chincha, todas las culturas preincaicas, o lo que nosotros también llamamos las altas culturas. Y luego, recordemos que todas estas culturas son absorbidas luego, ¿no?, todo su conocimiento cultural, su aporte cultural, son absorbidas por los incas. Entonces viene la época incaica, ¿no? Es el periodo del siglo XV al siglo XVI en que los incas dominaron gran parte de Sudamérica. El Perú colonial se iniciaría justamente aquí, en el siglo XVI, con la llegada de los españoles. Es toda la época en que los españoles tuvieron presencia aquí en el Perú y tuvieron, obviamente, o nos tuvieron dominados. Es la época colonial. El Perú se convirtió en una colonia española. Todo lo que pasaba en el Perú, ¿verdad?, todo lo que pasaba en España tenía una repercusión en el Perú. Todo lo que el Perú hacía desde el punto de vista político, económico y social venía desde España. Época de dominación española duró aproximadamente 3 siglos. Si nosotros sumamos o restamos, como gusten, ¿no?, más o menos desde el año 1821, en que se dio la proclamación de la independencia, menos el año de 1532,
en que estos llegaron al Perú y conquistaron el Tahuantinsuyo o lo invadieron, pues simplemente hacemos una operación simple, ¿no? Y estamos hablando de 289 años, casi 300 años de dominación. El Perú estuvo como colonia española. A esta época le pertenece la época del descubrimiento. ¿Qué es la época del descubrimiento? Es una época en la cual los españoles, una vez asentados en América, una vez asentados en el territorio de Panamá, iniciaron una exploración en búsqueda de una leyenda que habían escuchado sobre la existencia de un pueblo muy rico en oro y en plata, que era el Tahuantinsuyo, obviamente. Entonces los españoles comenzaron a indagar, comenzaron a hacer exploraciones por diferentes territorios en búsqueda de esa sociedad. Esa es la época del descubrimiento. Los españoles, para llegar al Perú, realizaron 3 viajes, los famosos 3 viajes, ¿no?, de la conquista, o los 3 viajes de los socios de la conquista: Pizarro, Almagro, Luque. Ahí está, ¿no? ¿Y cuándo se inicia esta época del descubrimiento? Más o menos 1525, después del primer viaje, que fue todo un fracaso para los españoles. Luego es la época de la conquista, o también llamada la etapa de la invasión española. Este es otro fuerte debate, ¿no? Si los españoles conquistaron al Perú o fue una invasión, ¿no? Una conquista o una invasión. Una invasión pues simplemente es el ingreso a un territorio por la fuerza. ¿Es así como ingresaron los españoles? Bueno, eso lo conversaremos en otro momento, cuando ya tengamos que hablar de los incas. Esto se inicia en 1532, cuando llegaron a Cajamarca y capturaron al Inca Atahualpa. Y luego lo ejecutaron en 1533. Y luego llegaron al Cusco y lo saquearon. Y luego, ¿no?, se establecieron en diferentes territorios concedidos por la corona española. La época del virreinato. Tanto fue las ansias de poder y de riqueza de los españoles que entre ellos comenzaron a enfrentarse. Son las llamadas guerras civiles entre conquistadores. Y estas guerras civiles entre conquistadores trajo cambios muy importantes, reformas que hizo la corona española en el Perú, como por ejemplo la creación del virreinato peruano. Se eliminó a los gobernadores, que fueron las primeras autoridades aquí en el Perú. Pizarro fue un gobernador, Almagro fue un gobernador. Entonces se elimina el cargo de gobernadores y se crea el cargo de virrey. ¿Quién era el virrey? Era la autoridad que enviaba el rey en su representación a América, a sus colonias. Habían 2 virreinatos inicialmente: el virreinato de Nueva España, que era en México, y el virreinato del Perú, que era el más grande hasta el siglo XVIII. Iba desde Panamá, imagínense, por el norte, y llegaba hasta el extremo sur de Chile. Prácticamente casi todo Sudamérica era el virreinato peruano, a excepción de Brasil, que era perteneciente a Portugal, y una capitanía o una gobernación que era de Venezuela, que pertenecía a otro virreinato. Tenemos la etapa de la emancipación, ¿no? ¿Qué es la palabra emanciparse? Pues liberarse. Emancipación es buscar la libertad, ¿no? Buscar nuestra independencia. Así es. Ya cansados de tanta explotación, sometimiento, de tanta dependencia de América hacia España, pues comenzaron a buscar o comenzaron a sembrar esta idea de que ya era el momento de que las élites locales, de que la población americana se haga cargo, ¿no?, política, económica y socialmente, de América, porque ellos son de este lugar y los españoles venían de Europa, eran como extranjeros. Entonces era el momento de luchar por ese ideal. Ese es el proceso de emancipación, y se toma como fecha a 1780, que se dio la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Entonces, simple, este es el hecho que marca el inicio del proceso emancipador. Pero luego surgen los ideólogos,
intelectuales, ¿no?, que van a pensar cómo podemos crear conciencia en los demás para que todos nos unamos y podamos liberarnos, para todos independizarnos. Son los famosos precursores: Juan Pablo Vizcarrio Guzmán, José Vaquijano y Carrillo, Hipólito Unanue, José de la Riva Agüero, el venezolano Francisco de Miranda, el colombiano Antonio Nariño, ¿no? Todos ellos son precursores. Entonces son ideólogos, ellos luchan con sus ideas. Pero luego en este proceso están los famosos próceres, los próceres de la independencia, ¿no? ¿Quién es un prócer? Es todo aquel que luchó y que dio su vida por una causa, en este caso la independencia del Perú, ¿no? Y nosotros recordemos que la independencia del Perú fue proclamada y luego fue consolidada por dos extranjeros, don José de San Martín, argentino, y Simón Bolívar, venezolano. Pero no lo hicieron solo. Recordemos que en la independencia del Perú jugó un papel muy importante un grupo social, un grupo de la sociedad, como eran los mal llamados indígenas, que también se alzaron en armas y ayudaron a San Martín y ayudaron a Bolívar a lograr la independencia del Perú. Y por último tenemos la etapa del Perú independiente, ¿no? Ahora, ¿cuándo termina el proceso de emancipación? En 1824. Profesor, pero usted ha dicho que el virreinato del Perú, que es la época del Perú colonial, termina en 1821. Sí, recordemos que este es el año de la proclamación de la independencia, 28 de julio de 1821. Pero recuerda que la consolidación de la independencia, cuando se sella definitivamente la independencia y los españoles son retirados del Perú, es el 9 de diciembre de 1824, con la batalla de Ayacucho y la firma de la capitulación de Ayacucho. El Perú independiente entonces es posterior a esta etapa, ¿no? Posterior a esta etapa. En la última época de nuestra historia, supuestamente, ¿no?, se inicia en 1821 y llega hasta la actualidad, llega hasta nuestros días. ¿Y cómo se llama esta etapa que surge luego del Perú independiente? Pues simplemente se llama la etapa republicana. El Perú ya no es más una colonia y el Perú elige, ¿no?, una división de poderes, un gobierno separado, ejecutivo, legislativo, judicial. A eso nosotros lo llamamos el Perú republicano, y se da la elección de los presidentes hasta el día de hoy. Esta es la clasificación que hace Fernando Silva Santiesteban, ¿correcto? Es la clasificación tradicional. Pero también tenemos la clasificación moderna de Pablo Macera. Este personaje, este historiador de la Universidad de San Marcos también, falleció hace poco nada más, el 9 de enero del año 2020, o sea, hace 2-3 meses atrás, recientemente, ¿no? Él divide la historia del Perú en dos etapas. La etapa de autonomía, ¿no? ¿Qué cosa es autonomía? Desarrollo mismo, desarrollo propio, sin influencia externa, sin influencia extranjera o foránea. Y la etapa de dependencia. ¿Qué cosa es la etapa de dependencia? La etapa de sometimiento, ¿no? La etapa donde nosotros no éramos libres y dependíamos de gobiernos extranjeros, así es, o de potencias extranjeras. La etapa de autonomía va desde el año 12.000, como habíamos mencionado, ¿no?, aproximadamente, desde la llegada del primer hombre al territorio peruano hasta 1532. ¿Qué ocurrió en 1532? La invasión al Tahuantinsuyo y la llegada de los españoles. O sea, en este año llega a su fin el imperio de los incas. ¿Qué es autonomía? Desarrollo propio, ya hemos dicho, sin influencia foránea. Aquí, por ejemplo, ya Pablo Macera nombra solamente dos, ¿no? Dice sociedades preincaicas, o lo que nosotros podemos llamar las culturas preincaicas, y el estado incaico, que es el imperio de los incas o el Tahuantinsuyo, ¿no? Lo que para Silva Santiesteban es la época preincaica y la época incaica,
para Pablo Macera es el periodo en la etapa del Perú autónomo, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y la sociedad primitiva qué es? Ah, bueno, sí, pues nosotros lo hemos agregado a esto. Macera no lo ubica, solo ubica a ellos dos, pero hoy en día la sociedad primitiva también es parte de la historia del Perú, ¿correcto? Como algo, como un desarrollo ya fuera de esto, ¿no? No paralela, pero sí como un primer desarrollo que luego daría la formación de las culturas preincaicas. La etapa de dependencia desde el siglo XVI, obviamente desde 1532, hasta nuestros días, hasta la actualidad, se da por una dependencia política y o económica. ¿Por qué te pongo dependencia política y o económica? Según Pablo Macera, por ejemplo, el Perú ha pasado por 3 dependencias en toda su historia. Una primera dependencia española que se inició en 1532 con la conquista o invasión hasta 1821, en que el Perú dejó de ser una colonia española. Así es. Aquí la dependencia era política, aquí la dependencia era económica, era social y probablemente hasta cultural y religiosa. Pero en 1821, después que se dio la proclamación de la independencia y se estableció el sistema republicano como forma de gobierno para el Perú, el Estado peruano pasó a ser prácticamente dependiente económico de Inglaterra. Inglaterra, que en todo el siglo XIX fue la primera potencia mundial y que de una u otra manera apoyó a los estados coloniales como Perú, Argentina, Colombia, entre otros, para lograr su independencia y salir de la dependencia de Chile, ¿no? Y lo consiguió, perdón, de España, lo consiguió, y fue así como el Perú rompió, por decirlo así, su dependencia con España, política y económica, y pasó ahora a tener una dependencia económica con Inglaterra. Por ejemplo, aquí, en esta época, se dio la guerra contra Chile, también llamada la guerra por el guano y el salitre, principalmente el salitre. El guano fue un recurso que, ya les dije, trajo mucho dinero al Perú, pero ¿quiénes se beneficiaron en un primer momento? Empresas inglesas. Con el salitre, ¿quiénes se beneficiaron? Empresas inglesas. Eran los que controlaban la economía mundial. Y esto va hasta 1919, fecha posterior a la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, la economía inglesa decae y surge una nueva economía que poco a poco va a pasar a controlar todo el mundo, toda la economía mundial hasta la actualidad. ¿Cómo se llama? Aquí está. La dependencia económica norteamericana o estadounidense. Desde 1919 hasta la actualidad, nosotros somos una economía dependiente de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchísimas gracias, chicos.